Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la sombra y los espejos. Es un tema bastante complejo de comprender y de integrar, ¿no?, en nuestros conocimientos, e intentaré explicártelo de la mejor manera posible y que puedas hacerte una idea de qué es la sombra, cómo nos afecta y cómo podemos aprender a integrarla en nuestra vida para vivir en una totalidad plena. Así que, pues vamos con ello. El concepto de sombra fue puesto por el psicoanalista Carl Gustav Jung. Él, en un sueño, sintió como la presencia de una tenebrosa sombra que le seguía, y de repente pues él se dio cuenta de que lo que le seguía no era sino más que su propia sombra. Y desde este hallazgo que realizó Jung, se pudo comprender y entender muchísimas cosas que hasta ese momento se escapaban a los conocimientos acerca del funcionamiento de la mente. Eh, y nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué algunas personas nos caen especialmente mal? ¿Es solo por lo que hacen o también es por su forma de ser? La sombra y el ideal es que cuando éramos pequeños, nosotros nos dimos cuenta de que para ser aceptados por nuestro entorno familiar y social, teníamos que ser de una determinada manera. Entonces, algunos rasgos que conforman nuestra personalidad, que no encajaban con lo que se esperaba de nosotros, comenzaban a ser ocultados en esto que denominamos la sombra. A nivel inconsciente, evidentemente, el niño se va adaptando y va viendo que no es aceptado, que no gusta, y eso lo va llevando como a los rincones de su mente. Se apartan para que no afecten a las relaciones con los demás y no nos rechacen. Entre estos rasgos que tal vez ocultamos podría estar, por ejemplo, una rebeldía o incluso la creatividad. Fuera lo que fuera, si no encajaba en el ambiente en el que crecimos, había que suprimirlo. Y Jung llamó a estos rasgos ocultos la sombra. Y para él dicha sombra se quedaba quieta, al igual que en su sueño, nos perseguía para aflorar en los momentos más inesperados e inoportunos, saboteando nuestra vida. Por otra parte, eso mismo que no queremos aceptar y reconocer en nosotros, lo proyectamos en ciertas personas a las que, por algunos rasgos de su personalidad, es fácil como colocarles el San Benito, ¿no? Es donde proyectamos. Y estos son los espejos. Por esto es tan importante el entender que el no reconocer nuestra sombra hace que proyectemos en los otros todo eso que nosotros rechazamos de nosotros mismos, porque así es más fácil rechazar nuestra propia sombra. Quien no reconoce, por ejemplo, su rasgo de rebelde, encontrará insoportable a las personas que muestren lo que para él es excesivamente un acto de rebeldía. Ocultar la sombra y mantener la máscara consume muchísima energía. Por eso muchas veces nos agota, porque la sombra nosotros intentamos y luchamos por reprimirla, pero esa sombra lucha por salir, porque es una parte de nosotros. Si queremos tener una vida más plena, serenar nuestro corazón, sentirnos en paz, debemos acoger también a esas personas que no nos agradan, porque nos están mostrando esa parte de nosotros que rechazamos y odiamos.
Acoger no significa quedar a merced de ellos o someternos a esa sombra, ¿vale? Sino significa entender que también es una parte nuestra que negamos y ocultamos. Al final la sombra se creó porque alguien nos puso condiciones para que nosotros pudiéramos ser amados. La sombra se mantiene porque también nosotros nos ponemos condiciones para querernos, lo que queremos ver de nosotros y lo que no queremos ver de nosotros. La sombra se mantiene también porque usamos un amor con condiciones hacia nosotros mismos. Y realmente el amarnos incondicionalmente significa abrazarnos en nuestra totalidad. Es realmente lo que nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor con nosotros mismos y no tener miedo a esa parte oculta. Cuando yo reconozco mi sombra y la acepto, dejo de estar a merced de la sombra y empiezo a elegir cómo quiero vivir, pero desde una elección, no desde una represión. La sombra es el aspecto inconsciente de nuestra personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. El inconsciente lucha por mostrarse, pero es reprimido constantemente por el ego. La sombra representa nuestro lado oscuro, los instintos más reprimidos y ese yo desautorizado que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser. Todo lo que odiamos o nos parece malo está en nuestra sombra. Aquí se esconden todos los instintos más primitivos de nuestro pasado evolutivo y los aspectos rechazados por nuestra conciencia y por la parte social. Esta sombra se manifiesta en nuestros miedos, frustraciones, inseguridades. Y cuando surge la confrontación entre nuestra identificación con ciertos valores que una cultura nos ha impuesto y ciertas actitudes y rasgos inconscientes de nuestra personalidad que el yo consciente rechaza por no reconocerlos como propios. Muchas veces experimentamos sentimientos que nos resultan inaceptables socialmente y los desterramos de nuestro ego consciente para no sentirlos en nuestra vida diaria, aunque algunas veces podemos percibir esa sombra inconsciente escondida detrás de nuestro rechazo hacia diferentes cuestiones personales o detrás de sentimientos de culpabilidad e inseguridad. Todos tenemos un lado oscuro, reprimido, con ira, con violencia, con odio, con mentiras, con vergüenza, culpa, y un lado de luz, un lado correcto y amable. Y las dos partes son importantes en nuestra vida. ¿Cómo sabríamos si nos gusta el día si no conocemos la noche? ¿O cómo sabemos si nos gusta ser buenos si no sabemos qué es lo malo? ¿Cómo sabemos si nos gusta el calor si no existe el frío? Es decir, para nosotros poder ser libres realmente, debemos identificar esas partes de la sombra nuestra. Es decir, tal vez si yo me veo en una situación en que hagan daño a una persona que quiero muchísimo, tal vez sí podría hacer cosas que cuando las veo fuera considero inaceptables. Ahora, yo elijo ser una buena persona y no causar daño a los demás, pero no sé si en cierta situación podría reaccionar de la misma manera que una persona a la que juzgo porque ha actuado de esa manera. El conseguir entender y aceptar nuestra sombra nos permite elegir, nos permite decidir cómo queremos vivir y qué queremos hacer. No se trata de eliminar la sombra, porque es una parte nuestra y si la eliminamos quedaríamos incompletos, ¿vale? Debemos entender que somos un todo en el que tenemos de todas las emociones positivas y negativas, pensamientos positivos y negativos. La sombra se trata de reconocerla, abrazarla
para poder ser libre de elegir quién quieres ser y no ser comandado o comandada por esa sombra. Pero la sombra no solamente está formada por pensamientos negativos, por emociones negativas, ¿vale? No, también están todas nuestras capacidades potenciales que no hemos desarrollado, cualidades que no hemos manifestado porque las hemos desterrado a las profundidades de nuestra mente. Entonces, no es que contiene todo lo malo, sino que contiene todo lo que es opuesto al ego. Y te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, un niño que tiene muchísimas capacidades artísticas, si está en una familia donde esas capacidades artísticas están mal vistas, ese niño va a desarrollar o va a desterrar a su sombra su capacidad artística porque así no va a encajar. O por ejemplo, un niño muy emocional, si está en una familia que no gestiona emociones, va a desterrar la emocionabilidad a su sombra, porque eso va a hacer que su condición de ser más sensible o más emocional le signifique el no ser aceptado por su entorno. Entonces, va a desterrar eso a la sombra y va a considerar algo negativo el sentir emociones. Por tanto, en esa sombra metemos no solamente cosas negativas, sino también positivas, todo lo que sea opuesto al ego, que es lo que hemos aprendido, que va a determinar que las personas de nuestro entorno nos acepten o no nos acepten. La sombra se crea en la infancia. Entonces, en el momento en que rechazamos la sombra, nos hacemos presos de ella. Es como que nos comanda y surge a nuestra conciencia haciéndonos sentir culpables por ello. Y entonces, ¿cómo se crea la sombra? Cuando somos niños, necesitamos y somos dependientes de nuestros padres y adultos que nos rodean, porque nosotros no podemos ser autónomos e independientes. Necesitamos que nos den comida, necesitamos que nos den un techo, necesitamos que nos protejan, somos indefensos. Entonces el niño, a medida que va creciendo, va observando y aprendiendo qué partes suyas son aceptadas y cuáles no, cuáles son aprobadas o reprobadas por los padres o adultos que están en su entorno. Y todo lo que es rechazado y no aprobado es lo que el niño va desterrando a su sombra. Y esto depende de todas las experiencias que él viva, de lo que observe. Por ejemplo, si un niño ve que su padre es muy generoso y las personas de su entorno se aprovechan de él, el niño va a observar que eso le genera un sufrimiento y un malestar a su padre. Entonces integrará en su sombra la generosidad, porque es algo malo, algo que daña, y posiblemente se vuelva una persona tremendamente egoísta. Los espejos nos sirven para proyectar nuestra sombra. Cuando alguien con su actitud, sus ideas nos afectan emocionalmente y respondemos de manera exagerada en su contra, lo más probable es que estemos proyectando la sombra. Esa es la manera de saber que hay una sombra en ti. Incluso podemos ver en los demás comportamientos que en realidad no tienen. Los espejos son más fáciles de identificar de manera consciente y nos permiten sanar nuestra sombra. Por eso son tan importantes. Cuando alguien o algo te moleste demasiado, te genere una emoción excesiva y unos juicios excesivos, entiende que no es esa persona, sino que es algo tuyo que se está proyectando y es algo que odias de ti. Luego ya veremos cómo podemos ir integrando esta sombra. Entonces, cuando algo de una persona nos moleste demasiado y nos altere emocionalmente, debemos verlo como una oportunidad para sanar nuestra sombra, porque eso que nos molesta no es más que una proyección de nosotros mismos, de algo que odiamos o nos parece malo.
Y la mejor forma de sanarlo es entender por qué esa persona está actuando así y ver desde su punto de vista, no juzgarlo desde nuestro punto de vista. Y así dejaremos de juzgarnos a nosotros mismos y así sanamos nuestra sombra. Abrazar la sombra significa reconocer que en algún momento de ira, por ejemplo, podemos tener la sensación de querer pegar a otra persona, pero eso no significa que lo vayas a hacer o que seas una persona mala o agresiva, o que en un momento puedes sentir envidia por algo que está experimentando otra persona, pero eso no significa que seas un envidioso y le desees el mal. Por ejemplo, si estás con una persona que te critica mucho y es muy rígida contigo, este espejo te está mostrando lo autocrítico y rígido que eres contigo mismo. Trátate con amor y sé flexible y el espejo dejará de reflejar en ti. Reconocer que todos en un momento dado podemos tener este tipo de pensamientos o sensaciones y negarlas no las disipa. Aceptarlas es lo que nos hace libres para así elegir la vida que nosotros queremos. Elegir si queremos movernos en nuestra luz o en nuestra oscuridad. Tenemos que amar esta parte de nosotros porque es lo que conforma nuestra totalidad. Solo nos reconocemos en una parte, ¿vale? Negarla es luchar contra lo inevitable, contra algo que no se puede liquidar. Y mientras más intentamos rechazarla, más fuerte se hace y más pulsa por salir. Solo podemos abrazarla, aceptar nuestro lado oscuro para así aprender a gestionarlo. La mejor manera de empezar a cambiar algo es reconocerlo. Si no lo reconozco, no puedo poner en marcha las herramientas para cambiarlo. Y en el momento en que tú empiezas a sanar tu sombra, dejan de aparecer esos espejos tan incómodos y molestos que se presentan en nuestra vida. Son nuestros grandes maestros. Yo que construimos tiene dos caras. El personaje público, es decir, la cara que mostramos al mundo, que Jung la denominaba la máscara o personalidad, y es este yo quien determina lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista social y desde sus propios intereses. La otra cara es la que no queremos ver ni mostrar. Es aquella en la que se encuentran nuestros miedos, preocupaciones, culpabilidades, vergüenzas, donde están todos esos aspectos reprimidos, no solo negativos, sino también positivos de nosotros mismos, que no podemos mostrar al mundo porque creemos que si lo hiciéramos no seríamos aceptados por los demás. Y esto es a lo que llamamos la sombra. Para identificar nuestra sombra podemos hacer lo siguiente. Fíjate en lo que más te molesta de los demás, lo que realmente te altera, genera una emoción intensa, y son esos aspectos de tu lado oscuro los que están siendo proyectados al exterior. Presta atención a todo aquello que te causa dolor, que te hiere de verdad y que no entiendes muy bien el por qué. Observa todo lo que juzgas o criticas exageradamente de otros. Sé consciente de tus actos impulsivos involuntarios que normalmente son dañinos para ti, por ejemplo, adicciones, apegos emocionales. Explora cuáles son las emociones ocultas que has ido reprimiendo a lo largo de tu vida. ¿Qué emoción te cuesta más expresar? ¿Cuáles son las emociones que niegas o escondes en ti? ¿Qué emociones te molesta ver que otros expresen? Si quieres dejar de sabotearte en tu camino hacia el éxito, no te queda otro remedio que identificar e integrar todos aquellos aspectos y patrones inconscientes que has ido reprimiendo. Todos tenemos la necesidad de ser nosotros mismos con autenticidad, vivir con una personalidad íntegra y completa. Es imposible vivir con plenitud sin integrar tu sombra. En definitiva, conocer nuestro lado oscuro es una gran revelación que nos va a dar la fuerza para conseguir todo lo que nos propongamos. Si por definición la sombra es inconsciente,
quiere decir que estamos sometidos a ella hasta que se haga consciente. Es justamente esta historia oculta, digamos, que está en nuestra sombra, la que nos hace repetir situaciones, dramas, patrones que no nos benefician una y otra vez. Hay muchas formas de alimentar la sombra. La más usual que conocemos es el esforzarte y sacrificarte por ser bueno. Por eso Jung decía, prefiero ser un individuo completo que una personalidad buena. Otras formas de alimentar la sombra es a través de los juicios de bueno o malo que emitimos continuamente, con los posicionamientos sobre esos juicios, con las culpabilidades que arrastramos y los resentimientos que mantenemos atrapados. También con las críticas, las expectativas, las comparaciones, las mentiras y las suposiciones. En definitiva, la forma más clara que mantiene nuestra sombra bien gorda y bien grande es contándonos una y otra vez las mismas historias sobre nosotros mismos. ¿Y cómo se muestra nuestra sombra? La sombra siempre se muestra por algún lado, siempre intenta salir. Normalmente la forma más fácil de identificarla es a través de los comportamientos de otras personas en esos espejos. Muchas veces, por ejemplo, también se utiliza el intentar ser todo lo opuesto. Entonces, a lo mejor, y esto te sonará, personas que dan una imagen intachable a nivel social, pero cuando llegan a casa gritan y son violentas con su familia. O, por ejemplo, a nivel cultural, tenemos esa doble moral, ¿no? En la política, o las personas que van muy correctas y cometen abusos sexuales. Entonces, pues también lo vemos, la doble vida, las personas que muestran un aspecto y luego viven otra vida completamente oculta. Seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Y un gran ejemplo de nuestra sombra, pues es el cuento, ¿no? Del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿vale? Es la luz y la sombra en una misma personalidad. Es un gran ejemplo de lo que hace la sombra en nosotros. Y por más que él luchaba, aparecía esa parte mala y bien cruel, ¿no? Pues eso es la sombra. Es por esto que cuando no queremos ver en nosotros esas cosas que nos parecen tan horrendas y aterradoras, las proyectamos fuera de nuestra mente, en el mundo, para así sentir que nos liberamos de alguna manera de estas emociones que consideramos negativas. De tal modo que cada experiencia de vida es una oportunidad de elegir de nuevo, es una oportunidad de corregir nuestros errores pasados para que nos permita crecer, vivir y desarrollarnos. De esta forma podemos ver cómo la información contenida en la sombra es un gran tesoro y no algo que hay que rechazar. Este ejercicio para el trabajo de integración de la sombra es un ejercicio que hay que practicar continuamente, porque integrar nuestra sombra es algo complejo. Así que, por ejemplo, cuando te encuentres con algo que te molesta, sea una persona, una actitud, una conducta, algo que genere en ti una emoción muy intensa, vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a trabajar con un ejemplo en todos los pasos para intentar que así puedas comprender mejor esta integración. Ante el comportamiento de una persona que no nos gusta, nos decimos la siguiente frase: no me puedo creer que esta persona haya actuado así. Bien, el primer paso se trata de atender lo que estás sintiendo. Siente la emoción en tu cuerpo, no la razones, no la juzgues. Normalmente juzgamos las emociones que sentimos, intentamos impedir la emoción, intentamos decir, bueno, no entiendo por qué me estoy poniendo así, no me tiene que molestar, es su vida, ¿vale? Pero la realidad es que te está molestando, entonces simplemente permítete sentir qué emoción te está activando ese comportamiento que ha tenido esa persona y que estás juzgando.
El segundo paso es muy importante comprender que el conflicto no está fuera, que está dentro de tu mente. No es la situación la que te hace sufrir, es tu interpretación inconsciente de esa situación. Es decir, no es realmente el comportamiento de la persona, es como tú estás interpretando ese comportamiento. Es como estás viendo esa situación. Entonces, pregúntate, ¿qué me molesta de ese comportamiento o de esa acción que ha hecho esta persona? ¿Realmente qué es lo que me molesta? Y sé sincero contigo. El tercer paso, simplemente repítete, no sé. No podemos cambiar una mente que tenemos programada desde nuestra infancia, dándole un sentido a esa situación, intentando explicarla. Simplemente repítete, no sé. No se trata de dar un significado a lo que estás sintiendo, no se trata de entenderlo, simplemente es sentirlo. En este ejercicio diríamos, no sé por qué has actuado así. Y luego me pregunto, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? E intenta ponerte en los zapatos de la otra persona. Intenta ver la perspectiva desde, o mejor dicho, desde su perspectiva. Intenta un poco cambiar la postura, a ver qué pasa. Paso 4. Aquí se trata de querer aceptar nuestra sombra. Y básicamente es, pregúntate, ¿realmente yo quiero ser feliz y estar bien? ¿O quiero tener la razón? Entonces, en este caso, sería decir, yo decido actuar de otra manera. Yo elijo actuar de otra manera. Y el paso 5 se trata de aceptar que la sanación se está produciendo, que simplemente estás experimentando las cosas tal cual han sucedido y el decir, acepto tu comportamiento, tal vez en tu situación yo podría hacer lo mismo. Acepto las cosas tal cual son. Espero que te sirva. Es un trabajo arduo que hay que practicar bastante porque es más fácil querer que otro cambie, echar las culpas fuera, pero cuanto más practiques, más consciente serás de tus proyecciones y más en paz comenzarás a sentirte. Dejarás de reaccionar, de enfadarte, de juzgar y poco a poco te irás dando cuenta de que todos podemos realizar acciones que creemos en un principio son inconcebibles y negativas. Como os he estado diciendo, todos esos rasgos que no queremos reconocer como propios debido a que nos sentimos culpables inconscientemente por sentirlos, los intentamos alejar de nosotros proyectándolos en el mundo y en las demás personas que nos rodean, ¿vale? La sombra es la madre de la proyección y la proyección siempre se realiza de dos maneras. Por ejemplo, cuando ponemos una etiqueta, Pedro es... Pedro es arrogante. Cuando decimos Pedro es arrogante y eso no lo soporto, estamos cargando contra la otra persona nuestras culpas y responsabilidades, ¿vale? Yo puedo decir Pedro es arrogante y ya está, no darme ningún tipo de emoción. Si me genera una emoción es porque esa arrogancia también está dentro de mí y tengo que reconocerla. Cualquier cosa que queramos cambiar fuera y no en nuestro interior es una forma de proyectar la sombra. Cualquier cosa a la que tengamos miedo, que no queramos aceptar, que nos ponga furiosos, que nos altere emocionalmente, nos va a mantener enganchados a los viejos recuerdos y apegados a nuestra historia, reforzando una y otra vez las creencias que impulsan y mantienen tu sombra.
todo lo que te molesta de otros seres humanos es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Siddhartha Gautama Buda. Formas prácticas de encontrar la sombra. Digamos que son como las 4 puertas para encontrar la sombra. Hay que hacer como una lista en cada una de estas preguntas y así puedas observar qué está intentando ocultar tu sombra. Pregúntate, ¿qué es aquello que quieres cambiar fuera de ti? Es decir, en otros. ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Qué son las cosas que más te hacen enfadar? ¿Qué es lo que te niegas a aceptar de ti y de otros? Es importante que no intentes dar una explicación racional para justificar estas preguntas. Simplemente escríbelas, toma conciencia de lo que hay. Cualquiera de estas 4 preguntas, o mejor dicho, estos 4 puntos, es decir, el intentar que cambien las cosas fuera, mantenernos proyectando nuestra sombra, nos mantendrá pegados al pasado y adheridos a nuestras historias y a las creencias que las impulsan. El ego nos engaña mediante la justificación para que no utilicemos estas formas de encontrar la sombra y así sanarlas. Entonces, debes ser muy consciente de la importancia de reconocer la sombra para encontrar nuestro tesoro interior. Reconocer nuestra sombra es vital para nuestro trabajo interno y en el proceso del autoconocimiento, para conseguir el bienestar emocional. Nos va a permitir experimentarnos en plenitud, nos lleva a un estado de integración, de paz y nos hace ser libres. Cuando tomamos conciencia de cómo proyectamos en los demás, cada relación se convierte en una gran oportunidad para conocernos mejor. Al conocer esa parte de nosotros mismos que hemos rechazado, abrimos la posibilidad de integrar esa parte en nosotros y descubres un montón de tesoros que hay allí almacenados, porque recuerda que no son solo cosas negativas. También muchísimas potencialidades están en tu sombra. Integrar tu sombra te va a permitir convivir con tu luz y tu aparente oscuridad y te va a permitir ver y saber quién eres en realidad. Te pongo unos ejemplos de cómo proyectamos esa sombra, ¿no? Por ejemplo, la gente siempre me critica. Ahora, lo que tienes que ver es qué críticas haces tú a los demás. ¿Eres también crítico con los demás y contigo? O, por ejemplo, no soporto que me mientan. Observa si tú también mientes. Observa si te mientes a ti mismo. La vida me trata muy mal. ¿Y cómo me trato yo a mí mismo? Mi madre me necesita. ¿No será que necesitas tú estar junto a tu madre? ¿Entiendes un poco de qué van el tema de la sombra? Espero poder con esto estarte ayudando a entender dónde hay una proyección. Como siempre, ahora te voy a leer un pequeño relato que creo que nos ayuda a entender un poco de esta sombra. Espero que te guste y que lo disfrutes. Aquella era una sensación antigua, como de otros tiempos, aquella mezcla de soledad, de desamparo y de angustia unidas, la que periódicamente volvía a su vida en momentos de aislamiento o cuando tenía que enfrentarse a una situación que le desbordaba. Era como una amiga inoportuna que pasaba de vez en cuando a visitarle sin invitación, trastocando y volviendo del revés todos sus planes. Estaba ya acostumbrado a sus visitas esporádicas, a su frío aliento rociándole la nuca, a la boca pastosa y seca, a ese sabor de naranjas amargas que le dejaba su presencia, al miedo aterrador que le dejaba paralizado en la silla como una estatua de cera. Esa misma mañana, Luis notó el vértigo bajo sus pies, la sensación de estar flotando en el vacío. Percibió su propia historia dibujada allá abajo como una nube sobre el horizonte. En ese instante Luis sintió la vida palidecer. Sus pies colgaban en el vacío de la cornisa de aquel puente. Afortunadamente aquel hombre fornido le había salvado la vida.
Había pasado ya mucho tiempo de todo aquello. Por suerte para él, había podido superarlo, pero su matrimonio hacía tiempo que hacía altibajos. Así que un día se despertó y dedujo que ya había llegado el momento de pensar en sí mismo, en su propia felicidad. Pensó que ya era la hora de romper esa rueda diabólica que lo tenía atado e inmovilizado en una relación que no iba a ninguna parte. De tomar una decisión firme, sin suturas ni ambigüedades, clara, precisa y contundente, y de llevarla a cabo. Definitivamente quería dar un cambio radical a toda su vida. Pero poco después de hacerlo, pudo escuchar de nuevo los sonidos del silencio, que son la antesala de la muerte en vida, y volvió de nuevo a aquella sensación que ya tenía olvidada, aquella vieja amiga inoportuna, la que se presentaba sin invitación y sin previo aviso, la que siempre le trastocaba todos los planes, haciéndole sentir incómodo. Había vuelto, y esta vez venía para quedarse. Luis tenía muchos planes que cumplir, muchos sueños que realizar y muchas inquietudes que poner en práctica, pero desgraciadamente no contaba con aquella vieja solitaria, aquella vieja gloria en decadencia que le trastocaba siempre la existencia. Sabía que si se dejaba vencer de nuevo por el desaliento, sucumbiría al vértigo bajo sus pies, a la sensación de vacío y al frío aliento que le helaba la nuca. No podía dejarse vencer, por eso se propuso cumplir una tarea cada día, una meta diaria para conseguir un sueño nuevo que realizar. Cogió un lápiz y un papel y anotó una por una todas las tareas pendientes que no había podido realizar en los años anteriores, todos los sueños que no había podido cumplir, todos los propósitos que en su día no pudo realizar. Y así, poco a poco, fue retomando todas las asignaturas pendientes que le faltaban por aprobar. Desde entonces, aquella vieja amiga parece haberse cansado de él, pues no ha vuelto a visitarlo. Afortunadamente, él tampoco le echa de menos. Andrés Castillejo Martín. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero haberme podido explicar bien y que hayas comprendido un poco lo que es la sombra. Es un trabajo complejo, como te lo he estado diciendo en el vídeo. No es fácil identificar la sombra. Estamos acostumbrados a proyectar en los demás, a intentar que cambien los demás y no cambiar nosotros. Estamos acostumbrados a juzgar y todo eso es lo que hace que nuestra sombra se mantenga. Entonces, espero que te haya aportado algo este vídeo, que te ayude a empezar a reconocer tu sombra. Es fundamental conocernos en todos nuestros aspectos. No tengas miedo a tu sombra, porque cuando tú reconoces tu sombra, ya deja de comandarte. Y a partir de ahí tú eliges quién quieres ser. Reconocer la sombra no es aceptar que eres malo e ir a hacer cosas malas, ¿vale? Reconocer la sombra es decir, podría hacerlas, pero elijo no hacerlas. Eso es el trabajo con la sombra. Espero que lo hayas disfrutado, como siempre, que lo compartas. Nuevamente te doy las gracias por acompañarme en estos vídeos. Y bueno, ahora ya entramos en las Navidades, así que por 2 semanitas no voy a subir ningún vídeo, pero nos vemos para comenzar el año y empezar o continuar con nuevos temas. Te deseo una feliz Navidad y que el año nuevo empiece con muchísima fuerza y muy bien. Te mando muchísima energía, gracias por estar ahí y como siempre, que tengas una semana muy, pero que muy feliz.